Bueno, pues empezamos, si quieres, por el principio. ¿Dónde surge la idea del juicio final? En nuestro ámbito, lo más antiguo que tenemos es el ámbito egipcio. Pero al principio en Egipto también, digamos que no tenían vida de ultratumba nada más que los ricos. Es decir, aquellos individuos que de alguna manera estaban al lado del faraón. En principio, solo era inmortal el faraón, digamos 2300 años antes de Cristo, en el Imperio Antiguo, o 1800 años antes, y que aquellos a quienes el faraón concedía el privilegio de poder tener una tumba. ¿Ah, sí? Sí, los demás prácticamente desaparecían. Esa es la primera creencia. Ahora, poco a poco esa idea se... Espera, ¿desaparecían qué significa? ¿Que no los... Sí, quedaban aniquilados. Desaparecen totalmente, es decir, no había una vida de ultratumba nada más que para personas selectas. Es una cosa curiosa, pero es verdad. Ahora, de alguna manera, la idea del juicio, ya acercándonos más a nosotros, evoluciona en Egipto y tenemos ya en el libro de los muertos la idea de que prácticamente todos, en el momento del morir, el alma lo lleva el chacal Anubis desde el este, va hacia el oeste, más o menos con el paso del sol, y el alma es pesada en un tribunal. El alma está representado por el corazón, y si el corazón no es pesado, más bien es ligero, no tiene ninguno de esos pecados que le hacen grave y que le tiran hacia abajo, pues llega al paraíso, y el que no es condenado allí mismo a una especie de olvido eterno. Digamos, no existe un infierno como luego nosotros tendremos, pero sí el olvido eterno, casi la nada. Es el chacal Anubis el que transporta, digamos, el alma o es transportada en una suerte de barca desde el este al oeste. Y se encuentra, cuando llega al final, que es el momento en el que el sol desaparece, entra en el reino de la oscuridad, y allí le espera alguien que le conduce a la pesada del alma. ¿Quién hace esa pesada del alma? ¿Quiénes son los que se encargan de...? Pues más bien Set y otros dioses que tienen la parte negativa. Es decir, que a priori el que está pesando el alma está deseando condenarla. Sí. Sí. Pero le espera Osiris al otro lado, como el alma salga liberada, y entonces tiene una vida tan real como la de Osiris, que es rey de los muertos, que vive, es verdad, pero vive porque está muerto. Es decir, porque está en un reino que ya no es el de los vivos de aquí, pero es una vida estupenda, claro. Sí. Claro. ¿Los judíos también tenían idea del fin del mundo? El juicio final. No, bueno, aquí sí que le va a sorprender lo que voy a decir ahora a nuestros oyentes. Hay una obra escrita en el 260 en la Biblia hebrea, el Eclesiastés, Cogelet, el predicador atribuido a Salomón, 260 antes de Cristo, solo 200 y pico años, que no creía en absoluto en la otra vida. ¿No? En líneas generales, bueno, esto es una cosa para muchos como sorprendente, pero en líneas generales los judíos jamás han creído en la otra vida hasta la época en que fueron influidos por los griegos después de Alejandro Magno. Es decir, pensamos que no se moría y se acababa todo. Todo. Y sin embargo era un pueblo que tenía que cumplir la ley de Yahvé, pero porque creían que si tú cumplías la ley, tarde o temprano Dios en esta misma vida te daba un pago. Pero es sorprendente, ¿a que sí? Sorprendentísimo. 300 años antes de Cristo, nadie creía en el otro mundo, en Israel. Casi nadie. ¿Cuándo llega esa creencia? ¿Cuándo llega todo ese, perdón la palabra, el montaje? ¿Cuándo se estructura ese juicio final? Pues fundamentalmente, para mí, en torno al siglo II, cuando en Israel, bueno, ya tenemos antes, eso en el libro lo pongo, tenemos adelantos, ¿eh? Yo no digo que no haya adelantos, incluso en Ezequiel, en algunos salmos, Salmo 73, 16, etcétera, hay como atisbos, ¿no? Pero cuando llega, respondiendo directamente a tu pregunta, es cuando de alguna manera las relaciones comerciales con Irán, con Persia, en el siglo II antes de Cristo se hacen más intensas, y de alguna manera le vienen ideas persas de una religión que los mismos judíos, a pesar de estar convencidos de que la suya era la verdadera, estimaban mucho. Y sobre todo cuando se extiende en Israel el influjo impresionante de creencias que pertenecen a la religión griega más o menos antigua. Es decir,
los órficos, aquello que había sido revelado por el dios Orfeo. Cuando eso se extiende en Israel, entonces es cuando los israelitas creen. ¿De dónde surge esa creencia? Es decir, es curioso que de repente no se crea nada, o sea, viene como influencia, pero ¿no está basada en un conocimiento profundo o son simplemente mareas? Se puede responder muy bien. Se puede responder muy bien, tanto en lo que respecta a la religión egipcia, al principio de una manera un poco nebulosa, a la religión irania también de una manera nebulosa, pero desde el siglo VII, en la religión griega, la base de lo que luego será el juicio final es empezar a considerar el hombre no como una unidad, no como cuerpo y alma, sino como alma y cuerpo separados, y que el alma es de alguna manera espiritual e inmortal, y que si no muere, tarde o temprano, tiene que llegar a un sitio donde descanse. Y segunda idea, unido con el alma inmortal, la necesidad de, al ver las injusticias que hay en este mundo, la necesidad que tiene todo el ser humano de decir, tiene que haber otro sitio más allá, una vez que creo que mi alma es inmortal, donde toda esta injusticia se repare. De ahí nace. ¿Cuándo se institucionaliza? Eso. La idea del juicio final en la religión católica. Vamos a ir a nuestra religión. En la religión cristiana el juicio final se instaura, sí, me gusta. Sí. Eso, pues, claramente en nuestra religión, como separada del judaísmo, se instaura claramente en los evangelios. Porque ahí, por ejemplo, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el que tenga un evangelio por ahí que lo lea, ya verá, ahí hay una descripción pavorosa del juicio final. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos tiene los preludios con todos los cataclismos cósmicos del juicio. Ahora bien, en el judaísmo, madre de la religión judeocristiana primero y luego cristiana, el juicio final está antes, en torno ya al siglo tercero, como digo, o siglo segundo, ya está bastante claro. Ya. Yo recuerdo una frase que me decían, llanto y crujir de dientes, pero bueno, quizá cuando hablemos del infierno hablemos de eso, ¿no? Sí. Un juicio final que sea de forma personal, es decir, tú te mueres... No, al principio no. Al principio es un juicio global. Global. La idea de un juicio personal, estrictamente personal, curiosamente en el cristianismo lo tenemos testimoniado con toda claridad a partir de la época de San Agustín. O sea que en el siglo IV, antes queda un poco oscuro. Es que la religión cristiana, incluso para definir lo que es la naturaleza de Jesús como hombre y Dios, tardó aproximadamente 430 años después de la muerte de Jesús para definirlo. Así que notes en el concilio de Calcedonia del 451. O sea que no se extrañe nadie de los que nos oyen de que también se tardara en saber eso del juicio final y el juicio particular. Los cristianos se plantean, bueno, ¿y cuando yo me muera qué pasa? Y los doctores de la Iglesia dicen, cuando tú te mueras, habrá un juicio privado para ti, en ese mismo segundo. Y ya los malos irán al infierno en ese instante, los que necesitan purificación, al purgatorio, y los otros a un cielo previo del alma solo. Y luego hay el juicio final para todos aquellos que vivan o tengan que resucitar, pongamos dentro de miles de millones de años, teóricamente, o dentro de 1000 años, o dentro de 2000 o 3000, entonces se hará un juicio justificatorio delante de todo el mundo. La sentencia que fue clara para ti o para mí será clarísima delante de los ojos de los millones que vivieron. El cristianismo tiene, digamos, una estructura basada en mitos muy antiguos y con la mentalidad que tenemos, científica o pseudocientífica, me da igual, pues resulta que ya no traga esos mitos. Entonces hay una gran masa que se aparta, pero hay selectos que tienen cada vez más interés y cada vez saben más.